Todavía recuerdo la noche en que los encontré. Llovía intensamente, de esa lluvia que empapa hasta el alma y te hiela los huesos. Bajo el puente de la autopista vi a un hombre sentado contra la pared, sosteniendo a un pequeño bebé envuelto en una chaqueta gastada. El agua caía del borde del concreto sobre ellos, formando pequeños riachuelos en el barro. El hombre tenía la cabeza agachada, los hombros temblando mientras intentaba mantener al bebé caliente. Cuando levantó la vista, la tenue luz del farol iluminó su rostro, y mi corazón se detuvo. Ese rostro tenía los mismos ojos que mi difunto esposo, los mismos ojos marrones que había extrañado durante 30 años. Por un momento no pude hablar. La tormenta rugía sobre nosotros y el tráfico sonaba como truenos lejanos. Luego, reuniendo valor, di un paso más cerca. El hombre apretó al bebé, alerta y protector. Antes de decir una palabra ya sabía quién era. Era mi nieto, el hijo de mi hijo, la sangre del hombre que nos había traicionado. Durante 30 años creí haber sentido el peor dolor que la vida podía darme. Lo perdí todo cuando mi hijo Gregory nos robó. Vació las cuentas bancarias, tomó los ahorros de mi esposo y desapareció sin una palabra. Cuando Spencer se dio cuenta, se derrumbó frente a la caja fuerte abierta. El médico lo llamó un ataque al corazón, pero yo sabía que fue el suyo roto. Lo enterré con más arrepentimiento del que las palabras pueden expresar. Después de ese día viví sola en mi ático de Florida, rodeada de paredes limpias y cosas caras, fingiendo que ya no me importaba. Pero la verdad es que nunca dejé de preguntarme qué había sido de Gregory, o si alguna vez pensó en nosotros. Hace 3 semanas desperté de madrugada. No fue un sueño, fue como una voz dentro de mí diciendo que algo estaba inconcluso. Llamé a un investigador y le di el nombre de Gregory. Quería saber dónde estaba y qué vida había construido tras destruir la nuestra. 3 días después llegó el informe en una carpeta negra. Dudé antes de abrirla. Dentro había 6 páginas y una fotografía. 6 páginas que contaban los años que me había perdido. Gregory estaba vivo, casado y tenía un hijo llamado James. Pero la vida que parecía perfecta se había desmoronado. James trabajaba en una fábrica en Ohio hasta que cerró. Estaba casado, pero su esposa lo dejó llevándose lo poco que tenían. Le quedó una hija pequeña, Sophie, de 16 meses. Había perdido su casa, su trabajo y su coche. Cuando pidió ayuda a sus padres, lo rechazaron. En el informe se leía claro, solicitud denegada. Esas 2 palabras me quemaron. Mi hijo había hecho con su propio hijo lo que una vez hizo con nosotros, darle la espalda cuando más necesitaba amor. La última página era una foto de un joven bajo un puente, sosteniendo a un bebé en una chaqueta desteñida. La imagen era borrosa, pero se veía la pequeña mano del niño tocando su rostro. Ese momento me rompió por dentro. Me quedé en silencio largo rato, recordando el día en que hallé a mi esposo sin vida en su silla. Sentí la misma pérdida, pero esta vez con resolución. Cerré la carpeta y presioné el intercomunicador. Le pedí a mi asistente que preparara el jet y un coche en Columbus, Ohio. Cuando preguntó si viajaría sola, respondí que sí. Hay viajes que no se comparten. A la mañana siguiente observé el Atlántico desde mi ventana. Construí ese hogar esperando que la belleza llenara el vacío que Spencer dejó. Nunca lo hizo. Viví rodeada de mármol y cristal, pero sin calor. Tenía éxito, un nombre respetado, pero un corazón hueco. A mis 78 años, el dinero y el prestigio ya no significaban nada. Solo importaba un joven bajo un puente con un bebé enfermo que ni siquiera sabía que yo existía. 6 horas después, el jet aterrizó en Columbus. El cielo era gris, las calles mojadas. Mi chofer, Thomas, me recibió con un paraguas. Conducimos por la ciudad hasta que las calles se volvieron ásperas y los edificios viejos. Volvía a llover. Finalmente detuvo el coche bajo un puente. Vi una pequeña tienda azul entre los pilares, una luz débil dentro. Thomas quiso ir por mí, pero negué con la cabeza. Debía hacerlo sola. Al salir, la lluvia golpeó fuerte. Caminé hacia la tienda. Se oía el murmullo de los autos y el llanto cansado de un bebé. En la entrada, con el corazón acelerado, vi a un hombre inclinado sobre una niña. Su ropa era delgada,
el cabello húmedo pegado a la frente. Reconocí su rostro antes de que girara. Era como ver a Spencer joven otra vez, pero roto. Susurré su nombre, James Sterling, y él se volvió, apretando al bebé. Le dije que no quería hacerle daño. No me conocía, y no esperaba que me creyera. Pero cuando el bebé gimió, lo miró con tanta preocupación que toda mi duda desapareció. Entendí que lo que pasó con su padre debía terminar ahí. Esa noche, bajo la lluvia, me prometí no dejar que otra generación sufriera por las decisiones de un solo hombre. Los ayudaría a tener un hogar. A la mañana siguiente, el cielo seguía nublado. No pude dormir. La imagen de James y Sophie seguía en mi mente. Les había prometido volver, y cumplí. Organicé un médico, ropa caliente y una habitación preparada. Pedí al chofer ir directo al puente. La llovizna caía cuando llegamos. El aire olía a cemento húmedo. La tienda seguía allí, casi destruida. Caminé hacia ella con un paraguas. James me vio y ya no se sobresaltó, solo se veía agotado. Le dije que había un coche con comida y abrigo, y un médico para Sophie. Dudó, pero cuando la niña tosió, asintió. Recogió su mochila y me siguió. En el coche, el calor nos envolvió. Lo vi sostener a Sophie, acariciando su mejilla. Por primera vez bajó la guardia. Parecía un hombre que había cargado el mundo solo. Viajamos en silencio hasta el hotel. En la suite los esperaba la doctora Winters. Examinó a Sophie con dulzura y sonrió. Era solo una infección leve. Sentí alivio. Pedí sopa y fruta, le ofrecí comer, pero James se negó, solo miraba a su hija. Le pedí sostenerla para que comiera, y accedió. Sentí su cuerpecito ligero, frágil pero vivo. Lo vi comer rápido, como quien teme que la comida desaparezca. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se encontraron. Me dio las gracias, pero le dije que no me debía nada, que solo quería darles una oportunidad. Esa noche les preparé otra suite para que descansaran. Sophie durmió tranquila y James también. Yo me quedé despierta, mirando por la ventana, escuchando el murmullo de la ciudad. Durante años había evitado todo lo familiar, pero al ver a ese joven padre y su hija dormidos, sentí algo cambiar. Las paredes que construí empezaban a romperse. A la mañana siguiente pedí desayuno. Sophie despertó con el llanto suave, su fiebre ya bajaba. James parecía más descansado, pero confundido. No entendía por qué lo ayudaba. Le dije que quería llevarlos a Florida, a mi casa, hasta que decidieran qué hacer. Me observó buscando verdad en mis ojos, y aceptó con la condición de que fuera temporal. Sonreí y acepté. Esa tarde abordamos mi jet privado. James nunca había volado así. Se sentó rígido, sosteniendo a Sophie. Le dije que se relajara. En el aire, la niña durmió sobre su pecho, y él cerró los ojos por primera vez. Comprendí la fuerza que había necesitado para sobrevivir. Cuando descendimos sobre Florida, el cielo era de un azul brillante. Camino a mi casa, James miraba por la ventana, abrumado. La mansión apareció al final de un sendero de árboles. Columnas blancas, verandas amplias, un lugar construido para una familia que no existía hacía décadas. Al llegar, le dije suavemente, «Este es tu hogar por ahora». No respondió. Entró con Sophie en brazos, mirando todo en silencio. Les preparé una habitación cálida y sencilla. Le dije que podía irse cuando quisiera. Me miró y vi algo nuevo, no confianza, pero sí esperanza. Esa noche vi las luces del ala este y sentí la casa viva otra vez. Quizás esto era lo que Spencer siempre quiso, un hogar donde el amor regresara. Los días siguientes fueron tranquilos. No quise abrumarlo. Observé su cuidado con cada cosa, su silencio, su devoción hacia Sophie. María, la ama de llaves, los adoraba y la niña mejoraba día a día. Su risa llenaba la casa vacía. James pasaba horas en el jardín con ella. Una tarde llevé té y nos sentamos. Dijo que el lugar era hermoso. Le respondí, solía serlo. Está empezando a hacerlo otra vez. Luego preguntó por qué lo ayudaba. Respiré hondo. Porque no pude ayudar a mi esposo. Porque perdí a mi hijo. Y porque tú eres todo lo que queda de ellos.
Bajó la mirada y asintió lentamente. Fue suficiente por ahora. Conforme los días se convirtieron en semanas, James empezó a relajarse. Se unía a mí en el desayuno por la mañana, cargando a Sophie en sus brazos. Y a veces los encontraba en la cocina con María, riendo mientras ella le daba a la bebé pequeños trozos de fruta. Me reconfortaba el corazón ver la vida volver a esta casa. Había olvidado cómo se veía la felicidad sencilla. Una noche, después de que Sophie se durmiera, James vino a la sala donde yo leía y me preguntó si podía acompañarme. Le dije que siempre era bienvenido y pasamos esa noche hablando por primera vez, no del pasado, sino de cosas ordinarias. Me contó de la fábrica donde había trabajado, de la gente que conoció y de cómo una vez soñó con ser ingeniero. Yo le hablé de los primeros días de Avenwood Properties, de cómo Spencer y yo lo empezamos con solo unas pocas casas y mucha determinación. Por primera vez en años, la conversación volvió a sentirse natural. Esa noche me acosté sintiéndome más ligera que en décadas. La soledad que me había seguido desde la muerte de Spencer empezó a desvanecerse, y comprendí cuánto extrañaba el sonido de la familia en mi hogar, la risa, los pequeños ruidos, la presencia de alguien que pertenecía. Recé en silencio antes de dormir, algo que no hacía desde el día en que enterré a mi esposo, y di gracias a Dios por haberlos traído a mí, aunque fuera de esta manera inesperada. En las semanas siguientes, James comenzó a ayudar en la propiedad, reparó la puerta trasera del jardín, recortó los setos y arregló el viejo columpio oxidado. Cuando le pregunté por qué, dijo simplemente, me mantiene ocupado, pero yo veía lo que realmente significaba. Le daba propósito de nuevo. La risa de Sophie resonaba por el jardín cuando él la empujaba suavemente en el columpio, y a veces me quedaba de pie en la ventana mirándolos, sintiendo una paz callada que no conocía en años. Una tarde nos sentamos en el invernadero con un álbum de fotos abierto entre nosotros. Lo había sacado antes, sin estar segura de compartirlo, pero decidí que era tiempo. Al pasar las páginas, se detuvo en una foto de Spencer frente a una de las primeras casas que construimos. ¿Es él?, preguntó. Asentí. Tu abuelo construyó Avenwood con sus propias manos. James pasó un dedo por la fotografía, con el gesto suave. Parece bueno, dijo en voz baja. Lo era, respondí. Creía en construir hogares, no solo casas. Solía decir que un buen hogar podía arreglar lo que el mundo rompe. Hablamos hasta tarde. Me preguntó por la vida de Spencer, por mi matrimonio y por Gregory. Le dije la verdad, que Gregory había sido un chico brillante con grandes sueños, pero que en algún momento la codicia y el orgullo lo cambiaron. No escondí el dolor en mi voz y James no me interrumpió. Cuando terminé, se quedó en silencio y luego dijo, mi padre me dijo que tú te habías ido, que no quería saber nada de nosotros. Sentí el corazón encogerse, pero asentí despacio. Mintió, dije. Pero estás aquí ahora. Y eso es lo que importa. Esa noche, al pasar frente al cuarto de la niña, escuché a James tararear suavemente mientras Sophie se dormía. La melodía era tenue pero familiar. Spencer solía tararear lo mismo cuando trabajaba tarde en su estudio, y el sonido me llevó a noches lejanas, cuando la vida era más simple y el amor llenaba cada rincón de nuestra casa. Me quedé en silencio en el pasillo, escuchando, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de gratitud o quizá de paz. Supe entonces que Spencer estaría orgulloso del hombre en que se había convertido nuestro nieto. Por primera vez en 30 años no me sentí un fantasma vagando por una mansión vacía. Me sentí viva otra vez. La casa, antes silenciosa, ahora tenía risas, movimiento y amor, y entendí que quizás no era demasiado tarde para que nuestra familia comenzara de nuevo. 6 meses transcurrieron en calma en Avenwood y, con cada día, la casa se volvió más cálida y viva. Sophie se había recuperado por completo y ahora era una niña brillante y alegre. Seguía a María por la cocina, balbuceando con su vocecita, y su risa resonaba por pasillos que antes estaban llenos de silencio. James también había cambiado. El hombre cansado e incierto que conocí bajo aquel puente había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, más seguro y más en paz. Pasaba las mañanas paseando con Sophie por los jardines y las tardes ayudando con pequeñas reparaciones en la finca. Encontró un ritmo aquí, en ese ritmo empezó a sanar. Una mañana desayunamos juntos en el patio. El sol estaba suave, el aire fresco y el canto de los pájaros llenaba el jardín. Sophie, en su silla alta,
Jugaba feliz con un trozo de pan tostado. La miré sonriendo y luego me volví hacia James. ¿Has pensado qué quieres hacer después? Pregunté con suavidad. Me miró y luego a Sophie, indeciso. He estado postulando a trabajos, dijo por fin, principalmente en fábricas. Hay una planta no muy lejos de aquí que está contratando. Asentí, sabiendo que buscaba recuperar su independencia. Está bien, dije. ¿Pero puedo hacerte una sugerencia? Asintió con cautela. Avenwood Property siempre busca gente que entienda más que edificios, dije. Gente que entienda lo que convierte una casa en un hogar. Pareció sorprendido. ¿Trabajar para tu empresa? Preguntó, sonreí apenas. Trabajar para ti, respondí. Empezarías desde abajo, como todos. Nadie sabría quién eres y te ganarías todo lo que logres. Guardó silencio un momento, pensativo. No tengo experiencia, dijo al fin. Spencer tampoco la tenía cuando empezó, le dije. Aprendió haciendo y cuidando. Tú tienes esa misma cualidad. Miró a Sophie, que ahora untaba mermelada por la mesa, y volvió a mirarme con una sonrisa pequeña e incierta. Está bien, dijo en voz baja, lo intentaré. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana del estudio pensando en lo que diría Spencer si estuviera aquí. Él siempre creyó que la gente merecía una segunda oportunidad, que el buen trabajo y los corazones honestos podían reconstruir incluso las vidas más rotas. Comprendí que al ayudar a James no solo lo salvaba a él, también mantenía vivo el sueño de Spencer. 2 días después James fue a su entrevista, que organicé con recursos humanos sin decir quién era. Llegó temprano, con un traje sencillo que debió comprar él mismo. Y al verlo cruzar el vestíbulo a través del vidrio sentí un orgullo sereno. Se movía con determinación tranquila. La entrevista salió bien y, al final de la semana, lo contrataron oficialmente como asistente de gerente de proyectos. Los primeros meses fueron difíciles. Avenwood Properties había crecido y el ritmo era exigente. James trabajaba largas horas. A menudo se quedaba hasta tarde terminando informes o revisando planos, pero nunca se quejó. Sus supervisores elogiaban su enfoque y fiabilidad. Yo observaba a distancia, sin intervenir. Quería que se ganara su éxito con honestidad. Poco a poco la gente empezó a notarlo, no por su nombre, sino por su trabajo. Recuerdo una tarde en la oficina, cuando a través de las paredes de cristal de una sala de reuniones vi a James con una pareja joven que buscaba su primer hogar. No les vendía nada. Escuchaba, de verdad escuchaba, mientras describían sus esperanzas y temores. Les preguntó por sus rutinas, la escuela de su hijo, lo que importaba en su vida diaria. Después los oí agradecerle porque les ayudó a encontrar un hogar que se sentía correcto, no solo bonito. Me quedé afuera, en silencio, mirando al hombre en que se había convertido mi nieto, y sentí que algo dentro de mí se aquietaba. Spencer estaría orgulloso. Pasó un año y la dedicación de James dio frutos. Lo ascendieron a gerente de proyectos, supervisando desarrollos en ciudades cercanas. Cada proyecto llevaba su influencia discreta. Hogares pensados para familias reales, con parques, aceras seguras y espacios donde los vecinos pudieran conversar. Su enfoque recordó a todos lo que Avenwood había significado. Construir hogares que dieran pertenencia, no solo refugio. Cuando Sophie cumplió 4 años, James había ahorrado lo suficiente para mudarse a una casita a 15 minutos de mi finca. Era simple, luminosa y llena de amor. Cada domingo venían a cenar y la casa volvía a llenarse de risas. A Sophie le encantaba correr por el jardín, persiguiendo mariposas mientras James y yo nos sentábamos en el porche a mirarla jugar. A veces, cuando el sol se ponía y la luz dorada cubría el césped, lo sorprendía mirándome con gratitud callada. Nunca le pregunté qué pensaba, pero lo sabía. Una tarde me dijo: creo que por fin entiendo lo que mi abuelo quería decir con construir hogares. No se trata solo de paredes y techos, sino de construir una vida. Sus palabras me hicieron llorar. Él habría querido que lo entendieras, respondí suave. Y estaría orgulloso de ti. La vida en Avenwood volvió a sentirse plena. Movimiento, risas y propósito. Durante años viví en silencio, creyendo que la historia de mi familia había terminado en traición y pérdida, pero al ver a James y Sophie encontré una paz que nunca esperé. Entendí entonces que a veces el perdón no es un instante, sino algo que crece lentamente, como una semilla en buena tierra. Aún así, una parte de mí sabía que el pasado no había terminado con nosotros. La sombra de Gregory permanecía al fondo de mi mente.
No sabía cuándo ni cómo, pero presentía que volvería algún día. Solo esperaba que, cuando llegara, yo fuera lo bastante fuerte para enfrentarlo y que James supiera de qué lado de la verdad ponerse. Ocurrió una mañana tranquila de principios de octubre. Estaba en mi oficina en Avonwood Tower revisando informes cuando mi asistente, Margaret, llamó por el intercomunicador con un matiz de tensión. Señora Sterling, hay 2 personas en el vestíbulo pidiendo ver al señor Sterling. No tienen cita, pero dicen que es urgente. Pedí sus nombres y, tras una pausa, respondió, el señor y la señora Gregory Sterling. Escuchar esos nombres me detuvo el corazón. No los oía en voz alta hacía 30 años. Por un momento me quedé inmóvil en la silla, sin poder respirar bien. Había imaginado este instante durante décadas. ¿Qué diría si ocurría? Ahora que estaba aquí me sentía lista y a la vez desprevenida. Margaret preguntó si debía llamar a seguridad para que lo sacaran, pero le dije que no. Me levanté despacio, me arreglé la chaqueta y dije, diles que bajaré en un momento. Me temblaban las manos cuando presioné el botón del ascensor. El trayecto del piso 17 al vestíbulo se hizo interminable. Los recuerdos me asaltaron como fantasmas. El día en que Gregory estuvo en nuestra sala exigiendo con frialdad adelantar su fideicomiso. La última vez que Spencer lo vio, lleno de orgullo y amor ciego. El día en que el banco llamó para decir que las cuentas estaban vacías. El estómago se me encogía. Cuando se abrieron las puertas los vi enseguida. Gregory junto a recepción, hablando con un guardia con mezcla de impaciencia y arrogancia. El tiempo lo había envejecido sin piedad. Más delgado, canas en las sienes, la postura antes segura ahora vencida. A su lado, Brenda, también ajada. Su vestido, que alguna vez fue caro, mostraba desgaste y su rostro la costumbre de la decepción. Ambos se volvieron al oír mis pasos. La expresión de Gregory se congeló y perdió el color del rostro. Madre, dijo en un susurro, como dudando de que yo fuera real. Los labios de Brenda se abrieron y murmuró, Alice, ha pasado mucho tiempo, dije con calma. La voz no me tembló aunque el pulso me latía con fuerza. Hemos intentado comunicarnos con James, empezó Gregory rápidamente con tono razonable. Solo queremos hablar con él. Lo miré fijamente. Estoy segura de que sí, respondí. No tengamos esta conversación aquí. Síganme. Los conduje a una sala de juntas en el segundo piso. Paredes de vidrio, mesa pulida. Nos sentamos frente a frente y, por un momento, nadie habló. Veía la incomodidad en sus rostros. No estaban allí por amor, sino porque habían visto el nombre de James en las noticias, su ascenso, su éxito, su vínculo con Avonwood, en la portada de negocios. Y sabía que eso los había traído a mi puerta. Gregory habló primero. Madre, sé cómo parece esto, pero solo queremos reconectar con nuestro hijo. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Su voz era suave, el mismo tono con el que se libraba de problemas de adolescente. Crucé las manos sobre la mesa y lo miré parejo. Familia, repetí en voz baja. Dime, Gregory, ¿era familia cuando dejaste a tus padres en la ruina? ¿Cuando permitiste que tu propio padre muriera de pena? ¿O cuando rechazaste a tu hijo y a tu nieta cuando no tenían a dónde ir? Se le puso pálido el rostro. No entiendes, comenzó, pero lo interrumpí. No, Gregory, entiendo perfectamente. Contraté a un investigador, sé dónde estabas, lo cómodo que viviste tras robarnos, sé que le dijiste a James que yo estaba muerta. Brenda se removió incómoda. Teníamos nuestras razones, dijo en voz baja. También estábamos pasando dificultades. La miré. ¿Dificultades? Pregunté. Estaban en dificultades y por eso dejaron a su hijo dormir bajo un puente. Estaban en dificultades y por eso lo rechazaron cuando suplicó ayuda. Mi voz fue calma pero afilada. No solo perdieron dinero, Brenda, perdieron humanidad. Gregory se frotó la frente y dijo con voz débil. Solo queremos una oportunidad para explicarnos ante él. Negué con la cabeza. Tuviste 30 años para explicarte conmigo. Tuviste 4 años para ayudar a tu hijo. Elegiste el silencio cada vez. Metí la mano en mi carpeta y deslicé 2 documentos sobre la mesa hacia ellos. Esta es una orden de restricción. Les prohíbe contactar a James o a Sophie de cualquier manera. Y esto, dije, empujando el segundo papel, es la documentación del robo que cometiste de nuestras cuentas. El plazo de prescripción quizá haya expirado, pero la verdad no. El rostro de Brenda se enrojeció de ira.
¿Crees que puedes borrarnos así? Comprar el amor de nuestro hijo con tu dinero. Me puse de pie lentamente. No compré nada, respondí con calma. Le di lo que ustedes nunca le dieron: honestidad, seguridad y cuidado. Gregory permaneció sentado, con los hombros caídos. ¿Él lo sabe?, preguntó en voz baja. ¿Sabe lo que te hice a ti y a padre? Asentí. Lo sabe todo, dije. Y aún así eligió quedarse conmigo. Hizo las paces con la verdad. Gregory miró la mesa durante mucho rato. La voz le tembló cuando habló de nuevo. ¿Y estás orgullosa de eso? ¿Orgullosa de haberlo puesto en mi contra? Lo miré con firmeza. Yo no lo puse en tu contra, Gregory. Tú hiciste eso el momento en que le diste la espalda cuando más te necesitaba. Caminé hacia la puerta y la abrí. 2 guardias de seguridad esperaban afuera. Estos señores los acompañarán a la salida. Si intentan contactar a James o a Sophie otra vez, se encargará la policía. Brenda se levantó de golpe, con el mentón alto en un orgullo falso. Eres una vieja amargada, Alice. Morirás sola. Sostuve su mirada con serenidad. Creí que sería así, dije en voz suave, pero ya no. Ella me fulminó con la mirada, sin decir nada. Gregory se levantó despacio, evitando mis ojos. Por un segundo vi al niño que había sido, el que Spencer adoró, el que construía casitas de maqueta con las herramientas de su padre. Ese niño ya no estaba. Se había perdido en la codicia y el remordimiento. Observé en silencio cómo los guardias los conducían al ascensor. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, una oleada de agotamiento me atravesó. Me senté, con las manos ligeramente temblorosas, y dejé que por fin cayeran las lágrimas que había contenido. Unos minutos después, la puerta se abrió con cuidado. Era James. Se había enterado por Margaret de lo ocurrido y vino a buscarme. Entró con la preocupación escrita en el rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Intenté sonreír, pero no pude. Debí dejar que tú lo manejaras, dije en voz baja. No me correspondía. Cruzó la sala y tomó mi mano con suavidad. Te correspondía exactamente, dijo. Has estado protegiendo a esta familia desde el día en que nos conocimos. No necesitas disculparte por eso. Al oír esas palabras, algo dentro de mí por fin se aquietó. La tormenta que me perseguía por décadas había terminado. El capítulo de Gregory estaba cerrado y, por primera vez, no sentí amargura. Sentí paz. Hice lo que debía hacer, no por venganza, sino por amor a la familia que aún estaba aquí. Los días que siguieron fueron tranquilos. El aire en Avonwood se sentía más liviano, como si la casa misma entendiera que un capítulo largo y doloroso había terminado al fin. Pasé la mañana siguiente en mi jardín, viendo la luz del sol filtrarse entre las ramas del viejo roble. Sophie corría por el césped, con sus manitas extendidas hacia las mariposas. Su risa flotaba en el aire como música. James estaba cerca, mirándola con una sonrisa suave, y comprendí que así se veía la paz. No riqueza, no éxito, sino la imagen de la familia unida en armonía. Esa tarde me senté con James en la oficina de Avonwood Tower. La vista se extendía sin fin sobre el océano, la misma que yo había contemplado sola durante décadas. Ahora, por primera vez, no se sentía vacía. La ciudad brillaba con vida. Alcanzaba a oír la risa de Sophie desde la guardería de abajo. Ella se había convertido en el centro de todo, el puente entre lo que se perdió y lo que se reconstruyó. James había asumido oficialmente su puesto como nuevo CEO de Avonwood Properties. El anuncio llegó apenas una semana después de mi confrontación con Gregory. La aprobación del consejo fue unánime. Vieron en James lo que Spencer llevaba en el corazón, la creencia genuina de que una casa es más que ladrillos y madera, es una promesa, un lugar donde sentirse a salvo. Recuerdo que, de pie en la sala del consejo, ante la mesa larga y las miradas expectantes, dije: durante 30 años he buscado a alguien que comprenda lo que Avonwood realmente representa. Esa persona es James Sterling. La sala quedó en silencio y vi cómo la sorpresa en el rostro de James se transformaba lentamente en comprensión. Cuando aceptó el cargo, observé en sus ojos algo que me dijo que el legado de Avonwood viviría. Ahora,
Sentados en esa misma oficina, él miró al océano y dijo en voz baja, «Nunca pensé que la vida me traería hasta aquí». Sonreí, apoyando las manos sobre el escritorio. «Yo tampoco», respondí. «Pero a veces el camino que más tememos es el que nos lleva a casa». Asintió, pensativo. Cuando estaba bajo aquel puente, pensé que todo había terminado. Creí que había fallado a mi hija. Pero ahora, cuando la oigo reír, cuando veo lo que hemos construido, sé que mi abuelo estaría orgulloso. La voz le vaciló al decirlo. Sentí las lágrimas asomar, pero las contuve. Lo estaría, susurré. Y yo también. Sofía entró corriendo al cabo de unos minutos, con las manos manchadas de pintura por un proyecto de arte. Levantó un papel lleno de formas brillantes y dijo, orgullosa, «Mira lo que hice para ti, abuela». Se me derritió el corazón. Tomé el papel y le sonreí. «Es hermoso», dije. «Lo enmarcaré para mi oficina». James rió, limpiándole una raya de pintura de la mejilla. Al verlos juntos, pensé otra vez en Spencer. Él habría adorado a esta niña. Lo imaginé levantándola, girándola en el aire, con su risa profunda llenando la habitación. Por un momento, casi sentí que estaba allí, observándonos, orgulloso de la familia que por fin había encontrado el camino de regreso. Esa noche volvimos a la finca. El sol poniente bañaba la casa en luz dorada, y el sonido del océano llegaba desde más allá de los jardines. Cenamos en el patio. María preparó pollo asado y pan caliente, como solía hacerlo cuando Spencer vivía. Sophie se sentó entre nosotros, parloteando feliz sobre su día. James escuchaba sus historias con una diversión tranquila y yo no podía dejar de sonreír. Había una calma en ese momento que las palabras no alcanzaban a describir. Después de cenar, caminamos hasta el estanque. El reflejo de la luna temblaba sobre la superficie del agua. Sophie señaló con asombro, diciendo que parecía una moneda de plata flotando en las olas. Preguntó si podíamos poner peces en el estanque, como en los de su escuela. James me miró sonriendo y yo dije, me parece una idea maravillosa. Se sentía correcto dejar que nueva vida creciera allí, llenar el agua de algo vivo, algo que simbolizara la renovación. Al volver hacia la casa, pensé en todo lo ocurrido, los años de silencio, el dolor de la pérdida y el milagro inesperado del reencuentro. Entendí que perdonar no es olvidar lo que pasó, es liberarte de cargarlo. Durante décadas llevé culpa y rabia como piedras pesadas en el pecho. Pero ahora, viendo a mi nieto y a su hija caminar delante de mí, con su risa resonando en el jardín, por fin lo solté. El pasado ya no me sujetaba. A la mañana siguiente desperté temprano y me quedé junto a la ventana mientras salía el sol. La finca resplandecía en una luz dorada suave. Los jardines que antes se sentían como una prisión ahora se veían como una promesa. James entró con una taza de té para mí, un gesto pequeño que lo significaba todo. Saldremos pronto a la oficina, dijo. Sophie quiere venir para ver los edificios grandes. Sonreí, tomando la taza. Que vea donde su padre construye sueños, respondí con cariño. Se rió quedo. Creo que ya lo sabe, dijo. Cuando se fueron, caminé por la casa lentamente, tocando las paredes, los muebles, las fotografías. En cada rincón veía piezas del pasado mezcladas con señales de nueva vida. Me detuve frente al retrato de Spencer y sonreí. Ya está bien, susurré. Están en casa. Esa tarde, cuando volvieron, Sophie corrió hacia mí emocionada. Abuela, papá me enseñó su oficina. Está altísima, dijo, estirando los brazos hacia el techo. James venía detrás, cansado pero feliz. Me hizo prometer que iremos de nuevo, dijo, sonriendo. Reí, abrazándolos a ambos. Por primera vez en años no me sentí una anciana viviendo de recuerdos. Me sentí madre, abuela y una mujer que había encontrado la paz. Aquella noche, sentada en el porche mirando las estrellas, pensé en lo extraña que puede ser la vida. Puede quitarte todo, solo para devolverte algo mayor cuando menos lo esperas. Pasé 30 años creyendo que mi historia terminó el día que Spencer murió, pero ahora entendía que solo esperaba su siguiente capítulo. La risa de Sophie resonó por el pasillo, los pasos de James la siguieron,
y por primera vez Abengood se sintió realmente vivo otra vez. Los años pasaron con suavidad, como páginas que se voltean en un libro que por fin estoy lista para leer. Abengood creció más de lo que jamás imaginé. Bajo el liderazgo de James, la empresa se expandió con honestidad y compasión guiando cada decisión. No construía solo casas, construía comunidades, parques, escuelas y pequeños negocios empezaron a llenar los espacios entre los hogares que desarrollábamos. El nombre Abengood, que antes significó riqueza y poder, ahora significaba algo más simple y mucho más hermoso. Una segunda oportunidad. La gente volvió a confiar en la compañía, no por mí, sino por él. Tomó todo lo que su abuelo creyó y lo llevó adelante con gracia. Cada mañana lo veía desde la veranda salir hacia el trabajo, con Sophie saludando desde el asiento trasero, la mochila rebotando sobre sus hombros. Creció siendo una niña brillante y bondadosa, llena de curiosidad y risa. A veces entraba corriendo en mi estudio antes de irse y me abrazaba fuerte diciendo, «Nos vemos esta noche, abuela». Esos pequeños momentos lo significaban todo para mí. La casa que antes resonaba con silencio ahora vibraba con vida. Risas, pasos y conversaciones llenaban cada rincón. Hasta las paredes parecían respirar de nuevo. Con los años empecé a ir más despacio, mi cabello se volvió blanco y mis pasos, más suaves, pero el corazón me pesaba menos que nunca. Pasaba las mañanas en el jardín cuidando las flores que Spencer y yo plantamos. El limonero que él amaba creció alto y fuerte, su aroma cruzando el sendero cuando el viento movía las hojas. A veces James se me unía después del trabajo, sentándose en el mismo banco donde sostenía a Sophie de bebé. Conversábamos en voz baja, compartiendo té e historias, y en esos momentos veía el espíritu de Spencer brillar en sus ojos. Una tarde, con el sol cayendo en el horizonte, James vino con una carpeta en las manos. «Quería mostrarte algo», dijo, entregándomela. Dentro había bocetos y planes para un nuevo proyecto. Abengood Legacy Homes, explicó que sería una comunidad de vivienda para personas mayores, diseñada con comodidad, dignidad y cuidado. Pensé que podríamos dedicársela al abuelo, dijo en voz suave. Pasé los dedos por el nombre en la primera página, de Spencer Sterling Community. La vista se me nubló de lágrimas. «Es perfecto», susurré. Él estaría orgulloso. La construcción comenzó la primavera siguiente. James visitaba la obra cada semana, asegurándose de que cada detalle se ajustara a la visión. Quería casas llenas de luz, rodeadas de jardines y senderos, lugares donde la gente sintiera la calidez de pertenecer. Cuando se mudaron los primeros residentes, le enviaron cartas de agradecimiento. Le daban las gracias por crear un lugar que se sentía como familia. Me las mostró una a una, llenas de palabras amables y esperanza. Cada vez que leía una, el corazón se me hinchaba de orgullo sereno. El sueño de Spencer había completado el círculo. Sophie creció rápido, su energía llenando cada cuarto al que entraba. Para cuando cumplió 10 años ya hablaba de querer ser arquitecta como su padre. Se sentaba a la mesa con hojas extendidas, dibujando casitas con ventanas llenas de luz. James la animaba, diciéndole que todo buen diseño empieza con amor. Los observaba juntos y la forma en que él escuchaba sus ideas como si ya fuera una profesional me recordaba a Spencer enseñándole a Gregory de niño. Pero esta vez el final fue distinto. Esta vez, el amor no se volvió amargura, se hizo más fuerte. Por mi parte, pasaba los días rodeada de paz. Ya no temía los recuerdos que antes me perseguían. A veces recorría los pasillos mirando las fotos enmarcadas. Spencer junto a su primera casa, Gregory de niño con ojos brillantes, James con la pequeña Sophie en brazos. Las imágenes contaban la historia de una familia que conoció el dolor, la pérdida y la redención. Comprendí que ninguna familia es perfecta. Nos rompemos, nos reconstruimos y lo intentamos de nuevo. Eso nos hace humanos. Una tarde de otoño celebramos una pequeña ceremonia para la apertura de The Spencer Sterling Community. El listón era de un azul profundo, el color que Spencer decía que le recordaba a la esperanza. James estaba a mi lado y Sophie sostenía las tijeras con ambas manos. Cuando el listón cayó, los aplausos llenaron el aire. El momento fue sencillo, pero cargado con el peso de décadas de dolor y sanación. Miré al cielo y susurré, «Lo logramos, Spencer».
Casi sentí su mano en la mía. Después de la ceremonia, James me acompañó al coche. Ya has hecho bastante, abuela, dijo con ternura. Déjame seguir yo. Sonreí, orgullosa y en paz. Ya lo has hecho, le respondí. Todo lo que has construido nos lleva hacia adelante. El invierno siguiente, mi salud empezó a desvanecerse. Los médicos dijeron que era la edad, nada más, pero yo lo sentía en los huesos. El llamado silencioso del descanso. No le tuve miedo. Había vivido lo suficiente para ver a la familia que creí perdida volver a unirse. Una noche me senté junto a la ventana de mi habitación, mirando la luz de la luna sobre el jardín. Sophie entró en pijama, con el pelo revuelto por el sueño, se subió a la silla a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. Abuela, susurró, papá dice que cuando las personas que amamos van al cielo, viven en las estrellas. Es verdad. Sonreí, apartándole un mechón de la cara. Sí, cariño, dije. Y cuando las extrañes, solo tienes que mirar arriba y verás cómo brillan para ti. Esa noche dormí en paz. Soñé con Spencer de pie en el jardín, sonriendo, con el limonero resplandeciendo detrás de él. Extendió su mano hacia mí y la tomé. No había dolor ni tristeza, solo luz. Cuando llegó la mañana, la casa estaba en silencio. James me encontró sentada junto a la ventana, con las manos serenamente entrelazadas en el regazo y una pequeña sonrisa aún en el rostro. Dijeron que fue una partida suave, y yo lo creo. Había vivido lo suficiente para ver florecer el perdón y para ver regresar el amor a un lugar que antes solo albergaba dolor. James me enterró junto a Spencer bajo el viejo roble, el que había cobijado a 3 generaciones de nuestra familia. Sophie colocó un ramo de flores de limón sobre mi tumba y susurró: «Buenas noches, abuela». Y aunque mi cuerpo descansa en la tierra, sé que mi espíritu permanece aquí, en la risa de una niña, en las paredes de una casa construida con cuidado y en el corazón de quienes aprendieron que la familia, por rota que esté, siempre puede encontrar el camino de regreso a casa. Tras la muerte de mi abuela, Avonwood se sentía diferente. La casa seguía llena de vida. Pero arrastraba ahora una quietud, una paz que parecía envolver cada rincón. La luz de la mañana aún se derramaba por los ventanales altos, tocando los pisos pulidos y las fotografías que ella había dispuesto con esmero en las paredes. Su presencia latía en todas partes, en el aroma de su jardín, en el zumbido suave del viento entre los limoneros, en la manera en que Sophie reía cuando cruzaba corriendo el césped. A menudo me sorprendía volviéndome hacia la veranda, esperando verla allí, sentada con su taza de té y una sonrisa pensativa. Pero se había ido y, sin embargo, de algún modo, seguía aquí. Las primeras semanas tras el funeral fueron pesadas. Sophie hacía preguntas cada noche antes de dormir. Extrañaba profundamente a su abuela, pero comprendía, a su manera suave, que la abuela Alice había encontrado paz. Una tarde vino con un dibujo. Nuestra familia bajo un árbol grande con estrellas brillando encima. La abuela está allí ahora, dijo señalando una de las estrellas. Sonreí entre lágrimas. Sí, cariño, nos está cuidando. Esa noche, cuando Sophie se durmió, salí solo al jardín. El roble se alzaba alto y silencioso, con las hojas moviéndose despacio en la brisa. Apoyé la mano en el tronco y susurré: «Nos encargaremos de todo, lo prometo». La vida en Avonwood fue encontrando un ritmo nuevo. Volqué mi energía en la empresa. No por ambición, sino por respeto a lo que mis abuelos habían construido. En cada decisión pensaba en ellos, en la honestidad de Spencer y en la fortaleza de Alice. Quería que Avonwood siguiera siendo lo que ellos intentaron que fuera, un lugar donde la gente pudiera construir vidas reales, no solo casas. The Spencer Sterling Community se había convertido en un modelo de cuidado y confort, inspirando proyectos similares en el estado. Seguían llegando cartas de agradecimiento, recordándome lo que esta compañía representaba de verdad. Sophie creció deprisa, curiosa, creativa, llena de ideas. Cuando cumplió 16, empezó a hacer sus propios bocetos. Sus cuadernos se llenaron de casas, jardines y detalles, formas de ventanas, escaleras, porches acogedores. Heredó las manos de su bisabuelo y el corazón de su abuela. Muchas noches la observaba inclinada sobre el cuaderno en la mesa de la cocina, el lápiz moviéndose rápido como guiado por algo invisible. Cuando le preguntaba en qué trabajaba, sonreía. Estoy diseñando hogares donde todos puedan sentirse seguros, como decía la abuela. Esas palabras me recordaron la
Promesa que Alice hizo bajo la lluvia tantos años atrás, poner fin al ciclo del dolor y reconstruir lo roto. Los años se volvieron décadas. Avonwood Properties se extendió más allá de Florida, alcanzando nuevas ciudades y estados. Construimos comunidades donde las familias pudieran prosperar, barrios con parques, escuelas y hogares pensados no solo para la belleza, sino para la pertenencia. Cuando me preguntaban por qué daba tanta importancia al lado emocional del negocio, siempre respondía lo mismo, porque los hogares guardan memorias, allí sucede la vida. Eso me lo enseñó Alice sin decirlo. Cuando Sophie terminó la universidad, se incorporó a Avonwood como arquitecta. Verla entrar en la misma oficina donde yo me senté nervioso como empleado novato me devolvió cada paso de la historia de nuestra familia. Llevaba la misma serenidad que una vez vi en mi abuela. A los clientes les encantaba su sinceridad y su atención al detalle. No diseñaba casas por dinero o prestigio, las diseñaba para que la gente sintiera lo que nosotros sentimos en Avonwood, el consuelo de volver a casa tras años de pérdida. Incluso mantuvo en su escritorio una foto enmarcada de Alice, junto a sus bocetos. A veces, cuando la luz daba justo en el vidrio, parecía que Alice le sonriera. Una tarde de primavera, Sophie y yo visitamos juntos el viejo roble. Los jardines estaban en flor y el aire olía a azahar de limón. Nos detuvimos junto a las tumbas de Spencer y Alice, marcadas con piedras sencillas. Sophie dejó un pequeño ramo de rosas amarillas entre ambas y susurró: «Gracias por todo». El viento se levantó suave, llevando el aroma de las flores. Cerré los ojos y sentí algo que no había sentido en años, una plenitud honda. El dolor, la culpa, el duelo. Todo se había vuelto gratitud. Avonwood siguió floreciendo, pero ya no se trataba de expandirse. Se trataba de propósito. Abrimos becas con el nombre de Alice para jóvenes arquitectos que quisieran diseñar vivienda asequible. Financiamos programas para ayudar a madres y padres solteros a reconstruir sus vidas. Cada proyecto llevaba un pedazo de su legado. Las paredes de cada casa que levantamos parecían guardar su bondad y su fuerza, como si su espíritu hubiera encontrado cómo habitar en ellas. Al hacerme mayor comprendí lo que Alice debió sentir en sus últimos años. Una alegría callada al saber que la vida continúa y que las semillas que sembramos siguen creciendo mucho después de que nos vayamos. Sophie terminó por asumir por completo la empresa, y yo di un paso atrás para disfrutar de un ritmo más lento. Aún visito a veces la oficina, sobre todo para verla trabajar, segura, elegante, rodeada de personas que la admiran. La primera vez que la vi dirigir una reunión, explicando un proyecto con tanta pasión, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era todo lo que nuestra familia había esperado, prueba de que el amor y el perdón sobreviven al dolor más hondo. Ahora, cuando camino por Avonwood, todavía escucho ecos del pasado, la risa de Spencer, la voz serena de Alice, las risas infantiles de Sophie. La casa se siente intemporal, como si las generaciones se hubieran tejido en sus paredes. A veces, al atardecer, cuando la luz se suaviza y el viento mueve los limoneros, miro el cielo y veo las estrellas sobre el jardín, y recuerdo las palabras de Alice a Sophie. Cuando los extrañes, mira arriba y brillarán para ti. Sé que tenía razón, porque cada noche, cuando salen las estrellas sobre Avonwood, casi oigo su voz de nuevo, suave, firme, llena de amor, recordándome que el hogar no es solo un lugar. Son las personas que lo construyen, los corazones que lo protegen y los recuerdos que lo mantienen vivo. Y mientras eso permanezca, Avonwood no se desvanecerá. Vivirá, como ella, en cada amanecer, en cada risa, en cada familia que encuentre el camino de regreso a casa.